¿Qué es lo que no entiendes? No estoy imprimiendo el documento, ahorita lo veo. O sea, hay 7 principios que están bien descritos, están subrayados las partes principales. Entonces, usted lee algún principio y no lo entiende. ¿Qué principio no entiende? ¿Qué parte no entiende? Primer principio, ¿cuál es el concepto? Que hay que buscar alternativas para un proyecto de inversión. No es solamente un estudio, alternativa. Segundo principio, habla que los datos tienen que ser bien elegidos. ¿Para qué? Para tomar el dato en que entra malo, el resultado es malo. Tercer principio, que los resultados sean consistentes. Yo voy a tener varios resultados, de varias opciones, pero el resultado tengo que analizarlo. Cualitativa y cuantitativamente si es un tema consistente, ¿sí? Porque muchas veces en clase, incluso en cualquier materia, clase isostática, a ver, hagan este resultado, o este ejercicio, ese resultado, tienen el resultado y dan un resultado del que le dio la máquina. Y no se ponen a pensar que no puede ser, ¿sí? ¿Cuánto? 10 toneladas. No, no habían sido 10 toneladas, habían sido 10.000 toneladas. Entonces, hay que ver la consistencia de los datos porque uno siempre debe tratar de decir el resultado más o menos va a ser tanto. Entonces, eso es consistencia. Cuarto principio, que tenemos que medirlo con una sola unidad de medida para compararlo. El quinto principio, ¿no es cierto? Ya es un tema de toma de buenas decisiones, ¿no es cierto? Más razonamiento, nuevamente entra el razonamiento, ¿no es cierto? Y ya ponemos las cosas numéricamente en valores monetarios. Sexto principio, hay que ver que siempre hay incertidumbre, riesgo, indecisiones. Hay que analizar esos riesgos. Y el séptimo principio, el análisis de sensibilidad u optimización, ¿no es cierto?, de la parte matemática, variando valores en dentro de distintos rangos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, una pregunta. Ok. Después hablamos de la planificación. ¿Hasta dónde llegamos? Me olvidé anotar hasta dónde llegamos. Hasta las decisiones. El punto 3, creo, ingeniero. Importancia de la economía. Y teníamos que entrar, empezamos a ver algo de las decisiones. Les mostré un proyecto de inversión grande. Les mostré el tema de Puerto Bush, ¿sí? Sí, ingeniero, no, otro. Ya. Entonces, así de vez en cuando les voy a ir mostrando algunos proyectos que he hecho, para que lo que me interesa con eso es ver cuál es el problema, cuál es el planteamiento, qué es lo que se hace, cómo se calcula, aunque no entendamos mucho la fórmula por ahora, pero que entendamos qué es lo que vamos a manejar, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar otro proyecto que también es grande, ¿sí? Que es el siguiente. Y ahí vamos a ver algunos tomas de decisiones, algunos temas de alternativas, algunos temas de optimización, ¿sí? Esto se trata de el estadio Tahuichi Aguilera. El estadio Tahuichi Aguilera, en algún momento, se lo quería dar como una alianza público-privada. Había una empresa brasilera que quería tomarlo. Yo estaba de secretario de Obras Públicas ahí. Entonces analizamos el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos como parámetro?
¿sí? Las variables básicas del proyecto y sus resultados. Yo siempre hago esto, hago lo siguiente, yo lo llamo a esto la sala de comando, donde tengo datos que puedo modificar y tengo el resultado final. Todo lo demás, ¿no es cierto?, va en hojas, aparte. Pero los datos los tengo que tener, ¿no es cierto? Lo vamos a ver enseguida. Aquí tengo los datos y aquí tengo los resultados. ¿Qué es el resultado? Hemos ya hablado, ¿no es cierto?, que existen unos parámetros que se llaman la tasa interna de retorno y el valor actualizado neto. ¿Cuál es su fórmula? Ya la vamos a ver. Pero este es el resultado que tengo, ¿sí? Que me va a decir si el proyecto es rentable o no es rentable. Entonces, es una buena práctica tener todos los datos a mano y al hacer cambios, ¿no es cierto?, ver qué pasa con el resultado. Entonces, y obviamente los datos básicos, ¿no es cierto?, que tenemos. Uno de los principios dice los datos. Bueno, tengo que recabar buenos datos. Tengo que recabar buen estudio de mercado. Tengo que recabar información. Ingeniero. Sí, señor. Disculpa que me interrumpa. Sí. Sí. Voy a volver. ¿Se ve bien? Sí, ingeniero. Ya, repaso. ¿Ok? Entonces decía que esta era la forma que iba a tener, se iba a rehabilitar el estadio Tahuicha Aguilera. Aquí había una plaza autonómica, era cubierto, y alrededor había canchas multifuncionales, fútbol 7, y había un estacionamiento mucho más grande del que se hizo ahora. O sea, era un proyecto bien grande. Entonces decía que los principios, recolectar datos, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes teníamos en este proyecto? ¿Sí? Teníamos que los parámetros, la cantidad del partido, ¿no es cierto? Ahí recaudo la plata. Y tengo que tener y analizar, ¿no es cierto?, qué tipo de eventos hay. Entonces, un evento deportivo, un evento normal, un clásico, un especial. Un especial son tipos de, por ejemplo, eventos musicales, eventos religiosos que se hacen. La cantidad que se prevé anualmente. Entonces uno tiene que ver cuántos partidos se juegan al año, cuántos clásicos se juegan al año. ¿Por qué? Porque las tarifas son diferentes. ¿Cuántos eventos religiosos hay? ¿Sí? Después hay algo que se llama vector de tarifa. Eso les explico después. Porque yo no puedo estar variando las tarifas una por una. Entonces hay un vector que se llama de tarifa, que si una entrada de gradería cuesta, no sé, no tengo idea, yo no voy nunca de esta, 40 pesos y la curva cuesta, ¿no es cierto?, 20 pesos y preferencia cuesta 100 pesos, se hace una correlación entre ellos, de tal manera que si yo modifico, ¿no es cierto?, la tarifa básica se modifica todo. ¿Sí? Después, ¿qué más hay? Hay, ¿no es cierto?, las curvas, la general, y para los distintos tipos de eventos, ¿no es cierto?, preferencia, palco VIP, palco super VIP, ¿no es cierto?, palco presidencial, ¿no es cierto?, periodista, ¿sí? Y una consideración adicional, el parámetro de la cantidad de otros eventos. ¿Cuáles son los otros eventos? ¿Cuántos se hacen en curva? ¿Cuántos se hacen internacionales? ¿No es cierto? En curva en general, en preferencia. ¿Cierto? ¿Cuántos religiosos se hacen nacionales, internacionales? Tipo 1, tipo 2, tipo 2 del otro tipo, tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿No es cierto? Tarifa. Hasta la tarifa que, bueno, esto debe tener 10 años, ¿no? 2000, a ver. 2000, no, mucho más, 2000. Yo estuve 2006, 2007, no, perdón.
Sí, 2007. O sea que estos valores están obviamente desactualizados. Espectáculos, ¿no es cierto?, de artistas, espectáculos religiosos, ¿sí? Internacionales, nacionales. ¿Sí? Estoy estudio la demanda. Aquí ya estoy entrando al estudio de la demanda. Primero datos, después estudio la demanda. ¿Cierto? ¿Cuánto me va a demandar? ¿Sí? Se ha considerado un incremento porcentual de las tarifas actualmente que pueden ser variadas. Se consideró que las tarifas pueden variar en el tiempo, ¿no? Porque este es un proyecto, ya lo vamos a ver, no sé si era 20 años. ¿Sí? Parámetros de locales comerciales. ¿Cuántos para locales comerciales hay? ¿De cuántos metros cuadrados? ¿Cuánto cuesta su alquiler? De comida, ¿cuánto hay? ¿Cuánto cuesta su alquiler? ¿No es cierto? De comercio de 15 metros cuadrados, ¿no es cierto?, de comida. Y la cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Y en base a la cantidad de estacionamiento, ¿no es cierto? Cancha de fútbol 7, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se puede jugar a la semana? Son 52 semanas. ¿Cuántos usos semanales le puedo dar? ¿Cuánto voy a cobrar, ¿no es cierto?, por uso? ¿Sí? El fin de semana posiblemente hay más y es muy marcado. Los baños, cobrar cantidad de baños, 12 pesos. ¿Cuánto cuesta entrar al baño? 1 peso, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas van al baño? Hay que analizar. Cabinas de transmisión, eventos deportivos, la tarifa, otros eventos, tarifa, derechos de TV, es un tema bien complicadito y es caro. Son 14 cabinas de transmisión para partidos. Se considera costo de alquiler diferenciado por tipo de evento. Los derechos de transmisión están considerados sin costo para el caso de eventos deportivos de fútbol, porque son derechos que tiene la liga. En otros eventos sí, pero para los eventos hay una ley del deporte. Esa ley del deporte, los derechos, ¿no es cierto?, de transmisión son de la liga. Las publicidades en fachada, en interiores laterales, en eventos deportivos, tiempos disponibles, tarifas, otros eventos, tiempos. En metros cuadrados, ¿cuánto es la tarifa por metro cuadrado? Estos son datos de publicidad que se pueden conseguir. Hay una pantalla gigante, 2 pantallas en eventos normales, en clásicos, en especial. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Sí? Parámetros financieros, ¿sí? La tasa de descuento, ¿sí?, que se utiliza para la fórmula de TIR-IVAN, que la vamos a ver. El periodo de gracia, la tasa de interés, el plazo, esto ya lo vimos cuando se hace una deuda. Tasa inflacionaria anual. O sea, ¿qué tasa de inflación anual voy a tener? ¿No es cierto? 2%, 3%, 6%. Impuestos, va al pago del IVA, que es 13, pues ¿por qué aquí está 10? Lo vamos a explicar. Ingreso a la Liga de Eventos Deportivos. Tasa de aporte a otros eventos, según la ley del deporte. Escenario de administración de la construcción. Ahora, ¿cómo lo voy a construir? ¿No es cierto? Escenario de administración. Puede ser que no la administre la gobernación, o administración completa, o administración proporcional compartida entre la gobernación y el operador privado. ¿Sí? Los distintos tipos. Horizonte del proyecto, 30 años. Este tema es bien complicado de sensibilizar. Y ya les voy a mostrar por qué. ¿Y cuáles son los resultados? El TIR, el BAN, ¿sí? Y otros parámetros más que no están acá. Entonces hay un cuadro de evaluación. Ahí se hace la evaluación, la vamos a ver. Hay un cuadro de demanda, ¿sí? Y este cuadro de demanda, ¿no es cierto?, por ejemplo, corresponde a eventos deportivos, en curva, en general, en preferencia, VIP, super VIP, palco, periodista. ¿Cuántas butacas hay? En el coeficiente de ocupación, en normales, clásicos,
especial. ¿Se llena o no se llena el estadio? Entradas por partida, ¿no es cierto? ¿Cuál es su incidencia? La cantidad de entradas en función del coeficiente de ocupación. Los coeficientes de ocupación se estiman inicialmente del año cuando empieza a operar, bla, bla, bla. Y después, yo no puedo decir que hay una demanda, porque tengo un tope, ¿no es cierto? O sea, puedo yo decir que al estadio van a cierto tipo de partidos 30.000 personas. Pero la capacidad es de, no sé cuánto será, 45.000, 50.000 personas. Entonces yo tengo que decir, a medida que pasa el tiempo, seguramente va a haber más público. Pero yo no le puedo decir, ¿no es cierto?, el próximo año 10%. Entonces segmento por años, ¿sí? El incremento hasta un máximo. ¿Cómo proyecto la demanda? ¿Sí? O sea, la demanda que eran tanto, o sea, ya numéricamente, la proyecto en el tiempo. Las tarifas se proyectan en el tiempo con proyección con algún tipo de inflación. ¿Sí? La concesión del estadio con la proyección de las tarifas. Una es la demanda, la otra es tarifa y la otra es peso, ¿no es cierto? Pues yo tengo que multiplicar cantidad por peso. Entonces hay otro cuadro de la demanda en el tiempo, en los 30 años. ¿Sí? La proyección de los ingresos va a ser, ¿no es cierto?, las cantidades por las tarifas me van a dar plata, ¿no es cierto? Me van a dar plata en el tiempo y proyecto en el tiempo hasta los 30 años lo que va a ingresar. Resumen de los ingresos. Y aquí están ya todos los ingresos deportivos, clásicos, especiales, nacional, internacional, ¿sí? Cancha de futsal, baño, todo proyectado. ¿Y por qué desde el año 4 voy a estar 3 años construyendo? ¿Sí? Entonces, este es un resumen de los cálculos que están hechos enseguida. Entonces, aquí tengo los parámetros. Cada una de estas flechitas que están en azul, en verde, en celeste, en verde, son análisis de sensibilidad. 1, 2, 3, me canso de contarlo. ¿Sí? Donde cada uno de los parámetros lo puedo modificar. Entonces, ¿qué puedo modificar? La cantidad anual, ¿no es cierto?, de eventos normales. Voy a ampliar un poco para que se vea mejor. ¿Sí? Acá tengo un resultado, por ejemplo, tengo un resultado de esto, horizonte del proyecto, ¿dónde están los resultados? Aquí tengo el resultado, un TIR del 34%. Buena TIR, ¿sí? Buena TIR. Pero yo digo que clásicos, ¿no es cierto?, no van a haber 6, van a haber 3, van a haber 2, y normales van a haber menos, y especiales van a haber menos. Sucede que si yo me voy al resultado, ¿no es cierto?, ya se varió la TIR. Está todo entrelazado, debe haber como 20 o 30 hojas totalmente entrelazadas en un solo cálculo, ¿cierto? Entonces yo quiero saber, a ver, el vector de las, a ver, los locales. ¿No es cierto?, los locales. Vamos a aumentarle, ¿no es cierto?, valores o no, esto lo podemos incrementar o decrementar. Cancha de fútbol. ¿Cuántas canchas de fútbol 7 hay? ¿Cuánto es? Sucede que no puedo cobrar más que 50 pesitos. ¿Sí? ¿Qué pasó con mi TIR? ¿No es cierto? Un poquito se bajó, no es muy sensible porque es un solo local. La transmisión de la cabina. El tema financiero, que es uno de los que más impacta, digamos.
¿Dónde está la información financiera? Datos financieros. Sucede que yo voy a conseguir plata para prestarme, ¿no es cierto? Y me prestan al 10%, ¿sí? Entonces, después lo que hace es correr el programa y actualizar todo esto. Horizonte del proyecto. O sea, ¿cuánto voy a hacer el proyecto? ¿A 10 años, a 20 años, a 30 años? ¿Sí? Entonces sucede que si yo veo todos los cálculos ya, el cálculo de evaluación, todas las tablas estas están a 30 años. Todo el tema de evaluación. Estamos a 30 años. La demanda, ¿sí? La demanda, yo estoy diciendo que aquí en la demanda están la curva, los coeficientes de ocupación, la entrada por partido, y aquí estoy diciendo que cada 5 años, ¿no es cierto?, va a aumentar un cierto por ciento la demanda. Cada 5 años voy a incrementar de los otros eventos, cada 5 años puedo, no, 5% mucho, le voy a poner 2%. El próximo año le voy a poner 3%. Y todo esto está recalculando, ¿no es cierto?, todas las hojas, ¿sí? Todos los parámetros, ¿no es cierto?, se empiezan a mover, ¿sí? Tendré la proyección de la demanda, otra tabla, por eso se llama proyección, ¿a cuánto? A los años, ¿no es cierto?, que estoy proyectando, 30 años. Otra gran tabla, 30 años. Tarifa proyectada, ¿cuánto? ¿Cierto? A 30 años, acá está con 0, si se ha modificado la proyección de los ingresos, el resumen de los ingresos. Los gastos. O sea, es una empresa que va a administrar el Estado. ¿Qué gastos tiene? Tiene gastos de personal, un gerente, un asesor, secretario, mensajero. Área operativa, jefe de administración, secretario, contador, bla, bla, bla. Todo lo que voy a gastar en administrar el estadio como empresa. Los servicios, energía, agua, comunicaciones, insumos, refrigerio, seguro. Total mensual, eventual, ¿no es cierto?, boletería, tipo de control, seguridad. Administración de la implementación. Implementación que mientras yo construyo, tengo que administrar también. Entonces, gerente, asesor legal, secretaria ejecutiva, gastos operativos, alquiler de oficina, comunicación, papelería, servicio. Yo tengo que tener una oficina para administrar esto, ¿sí? Después están los gastos de mantenimiento, limpieza interior, exterior, baño, jardinería, cancha, infraestructura, bañería, limpieza, mantenimiento mensual, mantenimiento anual. Acá está lo que es la obra. Esto era obra ya, ¿no es cierto? Se hizo una estimación de la obra. Esto es la ingeniería ya. Resultado del estudio de ingeniería, análisis de precios unitarios, o sea, instalación de faena. Esto costaba, en dólares, había que invertir 23 millones de dólares. ¿Sí? Las inversiones, ¿no es cierto?, en la construcción, en amoblamiento, en equipamiento, en inversiones diferidas, que son los estudios, capital de trabajo, mientras no produzca, ¿no es cierto?, yo tengo que pedirme plata también al banco. Y acá, ¿no es cierto?, está el total de las inversiones. Y aquí tengo que hacer la estructura financiera. ¿Qué es la estructura financiera? ¿No es cierto? ¿Cuánto me voy a poner de mi plata y cuánto voy a financiar al banco? Entonces yo voy a financiar, ¿no es cierto?, el 13% y el banco que me financia el 86%. Y esto, obviamente, capaz que el banco me dice, poca tu inversión, aumenta tu inversión, yo te voy a dar más crédito. Y esto es el análisis económico financiero que hace el banco para darme, obviamente, un crédito, ¿sí? El cronograma de las inversiones. Este es un PER, digamos, ¿no es cierto?, de cuándo se hacen las inversiones. Eso es parte de nuestra ingeniería. Depreciación, las cosas se deprecian, amortizaciones de los activos, depreciaciones y amortizaciones
prestaciones diferidas. Vamos a ver de qué se trata en su momento. Deuda, ¿sí? Me voy a prestar esos 102 millones, ¿no es cierto?, a un plazo de 15 años, a un interés del 7%, con periodo de gracia de 5 años, ¿no es cierto?, pago cada 3 meses. Y acá nuevamente está lo que habíamos visto, lo que es un flujo. Acá dice 15 años, ¿no es cierto? Y acá el flujo de lo que tengo que pagar en interés y capital dice 15 años. Si yo diría el plazo, ¿no es cierto?, que está ligado a los parámetros, ¿sí? Entonces, si yo voy a los parámetros, ¿sí? En algún lado está el tema de los parámetros financieros. Estaban por acá. Parámetros financieros, plazo del crédito, 15 años. Y si yo consigo un crédito a 20 años, ¿sí? Fíjense, la tira estaba en 29, está en 32. ¿Por qué? Porque estoy modificando el plazo. Quiere decir, ¿no es cierto?, que esa deuda ¿dónde está? Deuda en las inversiones. Ya está 20 años, ¿sí? Y ojo, ya todo se me cambió, ¿no es cierto? Aquí dice 20 años. Este es el flujo de caja del servicio de la deuda, ¿no es cierto? Y acá está, ¿no es cierto?, el cálculo matemático del servicio de la deuda. Son 80 cuotas, ¿por qué? Porque yo tengo un periodo de gracia, 5 años. Si yo digo que voy a pagar mensualmente, ¿ya cuánto es? Ahí está el flujo, ¿no es cierto?, de 240 cuotas entre capital. Y si yo le digo que la tasa de periodo de gracia es 0, empiezo a pagar intereses del primer día. Entonces, como ven, este es un proyecto de inversión, hacer con todos los cálculos. Y aquello que yo les hablaba de lo que vimos del séptimo principio. Habla de optimización. ¿Qué es lo que estuve haciendo? Variando, optimizando, ¿no es cierto?, hacer análisis de sensibilidad, que se llama, para optimizar el proyecto. Entonces, fíjense que todos estos principios que vimos aquí, de alguna manera lo hemos hecho, ¿no es cierto?, con los datos, con la toma de decisiones, la unidad de medida, comparación con otras opciones. Estamos haciendo optimización o análisis de sensibilidad. Entonces, eso es un software que yo he desarrollado, pero ¿cuál ha sido la ventaja? Conocer muy bien, ¿no es cierto?, el Excel para poder hacer estas cosas. Un economista, yo no he visto ese análisis de sensibilidad en algunos proyectos de inversión que han hecho economistas. ¿Por qué? Porque yo he utilizado las habilidades, ¿no es cierto?, y lo que me brinda el Excel para hacer realmente unos análisis de sensibilidad muy interesantes. ¿Okay? Más o menos se entiende a dónde queremos llegar, qué es lo que tenemos que aprender. Sí, ingeniero. Eso es lo que quiero. Y no darle teoría. ¿Y esto para qué? ¿Y esto por qué? Es muy amplio. O sea, ingeniería económica, ¿no es cierto?, es una carrera. Entonces tenemos que ver nosotros desde la ingeniería civil qué es lo que mejor nos podemos conocer e interpretar. Esta materia también la dictaba antes el ingeniero Víctor Hugo Ortiz.
Yo ya tenía un par de reuniones con Víctor Hugo. Me ha pasado mucha de la documentación con el que él daba las clases. Hay una parte teórica muy interesante, ¿sí? Prácticamente tiene la parte teórica de la mayoría de las unidades. Están bien planteadas. Entonces también me ha dado obviamente el permiso como para usarla, ¿sí? Entonces material no nos va a sobrar. El ingeniero Juan Pablo Paz también, que da la materia, también me ha pasado información, sobre todo de presentaciones. Se las pasé, no las presentaciones, ¿las vieron la presentación alguna de esas? Que habla de las instituciones de financiamiento. El primero era la entidades financieras. Pero esas son presentaciones por la metodología de llevar la materia que tiene Juan Pablo. Juan Pablo arma grupo, ¿no es cierto? Y hacen presentaciones. Entonces son presentaciones de los alumnos. Mírenla, se las he pasado. Entonces, mientras más lean, van a tener más conocimiento global del tema. Es muy amplio. Entonces, ustedes quieren aprender ingeniería económica lo mejor posible, lean presentaciones, lean. Yo lo que hice aquí fue entrar a internet y buscar de lo que entendía yo, mejores artículos para explicárselo. Pero tenemos bastante material. Entonces vamos a repasar, vamos a empezar a ver el tema de las decisiones económicas, ¿sí? Fíjense que cuando les mostré el ejemplo, hay cientos de decisiones que hay que tomar. Muchas de las decisiones están definidas porque sí, se hacen solamente 6 partidos de clásico al año, y siempre son 6, no sé si será así, ¿no es cierto? Hay 4 o 5 eventos religiosos, más o menos. Entonces buscar el dato y tomar la decisión, ¿cuánto pongo? Pero si hacemos de tal manera que todo sea variable, el día de mañana tomar varias decisiones o varias alternativas no es difícil, ¿sí? Por ejemplo, no sé si lo tengo cargado todavía. Por ejemplo, un tema muy importante era que si esto lo hacía la gobernación solo, ¿no es cierto? No tenía recursos la gobernación. Y por eso, ¿no es cierto?, se lo plantea con un operador privado. Y aquí están una de las grandes variables. ¿Cuánto pone el concesionario y cuánto ponía la prefectura o gobernación? Y en la medida que el concesionario ponga más plata, ¿no es cierto?, fíjese cómo está variando. Yo estoy variando esto y está variando la TIR. Acá está variando la TIR. Y obviamente el 84, el saldo es la prefectura, ¿no es cierto? Entonces, mientras más plata está poniendo el concesionario, ¿no es cierto?, obviamente va a ser más plata para él. La TIR desde el punto de vista de la entidad pública era menor. En cambio, si yo digo, el concesionario, vamos a mitad. Vamos a mitad, 50-50. Una TIR 32%, que ya es interesantísimo, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que me mide el TIR? Lo vamos a ver en detalle, pero ¿qué me mide el TIR? Tasa interna de retorno. Quiere decir que si yo tengo una plata y la pongo en el banco me va a dar, ¿no es cierto?, 5%. ¿Qué 5? Ahorita no me dan ni el 3% de interés anual. Eso es lo que yo puedo recibir si pongo mi plata en el banco. En cambio, si yo parte de mi plata la hago un proyecto y le pido plata al banco, mientras más me financia el banco, ¿no es cierto?, la rentabilidad es mayor. Entonces, este proyecto me va a rendir a la parte de mi plata el 32%, no el 3% que me da si lo pongo a plazo fijo. ¿Y qué mide el BAN? El BAN mide, ¿no es cierto?, el resultado final, ¿no es cierto?, en los 30 años.
voy a tener un resultado de 21 millones. Eso es el TRI del banco. ¿Cómo sale? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se la calcula? Eso lo vamos a aprender. Entonces, ¿cómo se evalúa un proyecto económico financiero? ¿No es cierto? Con ciertos parámetros. ¿No es cierto? A ver, pregunto, ¿cómo se evalúa un elemento estructural en función de su geometría? ¿Quién me contesta? Les voy a aplazar en isostática de nuevo. Si yo tengo un elemento estructural, ¿sí? Que tiene una geometría, puede ser una viga que es rectangular, circular, triangular, tiene una forma de geometría. ¿Cómo evalúo su resistencia en función de su geometría? Ya se olvidaron. ¿Aló? ¿Alguien está ahí? Buenas tardes. ¿Sería a través del momento estático y el momento de inercia? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿cuántos años habrán pasado, ¿no es cierto?, los que desarrollaron la teoría de la estructura, que hasta hoy sigue vigente, la ley de Newton, los principios de estática, para llegar a determinar que la geometría lo puedo, ¿no es cierto?, definir mediante un momento de inercia, por ejemplo, para la flexión. Entonces, ¿qué son los momentos de segundo orden? Son parámetros que miden, ¿no es cierto?, la resistencia de un elemento estructural en función de geometría. ¿Cuáles son los parámetros que miden la rentabilidad de un proyecto económico financiero? El TIR y el banco. ¿Cuáles son los parámetros que definen la resistencia de un elemento estructural en función del material? ¿Quién define la mayor o menor resistencia de un elemento estructural en función del material? ¿Han visto que ustedes aprenden cosas de memoria y no lo fijaron ese concepto? El tipo de sección, ingeniero, depende. No, el tipo de sección es la geometría, momento de inercia polar, etc. En función del tipo de material, ¿quién evalúa eso en un cálculo estructural? Si no me equivoco, yo creo que era el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, sí, señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el módulo de elasticidad? Ya, ¿no es cierto?, 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado, eso no me dice nada. Me dice el número. Pero el concepto, ¿cuál es? Mide la resistencia, ¿no es cierto?, del tipo de material. Un hormigón estará, no sé, en 150.000, 200.000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, un TIR y un BAN me están midiendo, con todos estos cálculos que les muestro acá, me están midiendo su rentabilidad. Pero yo no lo puedo dejar así, ¿no es cierto? Porque hay tantas variables, pero además un poco de futurología, ¿no es cierto? Porque ¿quién me dice que va a haber una inflación del 5% nomás? Y si viene una hiperinflación, chao proyecto, pues, ¿no es cierto?, se va a caer. Yo tengo que prever, ¿no es cierto?, cuánto va a costar de aquí a 30 años la entrada al estadio. Y eso lo sé. Tengo que hacer análisis, lo sé. ¿Cuánto me cuestan las inversiones? Yo sé, ¿no es cierto?, porque este es el proyecto, estas son las cantidades, este es el presupuesto, el análisis precio unitario, esta cuesta tanto. No hay problema en la inversión. O sea, los egresos de construcción no hay problema, pero los ingresos, sobre todo proyectos como estos que son a 20, 30 años, ¿sí? Complicado. Pero no hay otra forma. Esa es la teoría, esa es la mecánica y esa es la metodología para evaluar evaluación económica financiera del proyecto. Entonces son parámetros. Hay otros más que lo vamos a ver
la relación entre beneficio y costo, etc. Hay varios parámetros. Entonces, y obviamente hay software, ¿no es cierto?, que hace este tipo de evaluación. Yo he preferido hacer mi propio software, ¿sí? ¿Por qué? Porque les aseguro que le saco más provecho que un software que es cerrado y que quiero hacer algo y no lo puedo hacer. Pero además, como les decía el otro día, ese cuadro de las inversiones es un presupuesto. Y ese presupuesto lo puedo hacer también con software, ¿no es cierto? Con el QUAR, con el ACP, con etcétera, etcétera. Hay software para cálculo de presupuesto. Pero si yo quiero hacer sensibilidad, voy a tener que me dice, a ver, variará la rentabilidad, ¿no es cierto? Si el acero se subió como hasta 3.000 toneladas alguna vez, ¿no es cierto? ¡Wow! ¿Qué hace el economista? Le pega una llamada al que hizo el proyecto, ¿no es cierto?, al que hizo el cómputo, al que hizo el presupuesto, dice, oye, si el fierro sube tanto, ¿cuánto sube la construcción? Y ese dato se lo da y él recién lo mete a su software. En cambio, si yo tengo aquí el presupuesto en el mismo libro de Excel, está todo el análisis de precio unitario, yo puedo agarrar cualquier variable de material y decir, mira, si el fierro sube un 50%, ¿no es cierto?, tu tiro va a bajar, ¿no es cierto?, 3 puntos. Ya, digo. Sí. Entonces, esa es la ventaja de hacer optimización, obviamente con software que se hace uno. Bueno, esa es la idea, mostrarle. Entonces, nosotros vamos a hacer como práctico un proyecto. Estoy buscando qué proyecto hacer por grupo, digamos, ¿cierto? ¿Sí? La construcción de un edificio de 10 departamentos. O la construcción de una terminal. ¿Será rentable hacer una terminal? ¿Será rentable tener concesionado los baños de la terminal o los baños de un mercado? ¿Será rentable, ¿no es cierto?, hacer estacionamiento como alguna vez lo planteamos hace algunos años? Por ejemplo, agarrar la manzana 1. ¿Conoce la manzana 1, no? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Bueno, ¿por qué no la tiramos la manzana 1? Hacemos un estacionamiento, 2 pisos, 2 subsuelos de estacionamiento y después la ponemos la manzana 1 de nuevo. ¿Será rentable? ¿Será rentable hacer un estacionamiento debajo de la Plaza del Estudiante? ¿Será rentable poner un puente como el que cruzan ustedes por la universidad, ¿no es cierto?, a cambio de publicidad? ¿Será rentable hacer el bulevar que ha anunciado tanto el alcalde sobre el canal Isuto desde el segundo hasta el cuarto anillo? ¿Será rentable hacer estacionamientos de camiones en el cuarto anillo, allá en la zona oeste, ¿no es cierto?, desde la doble vía La Guardia digamos, hasta La Roca y Coronada, donde los camiones lleguen, estaciones, tengan su casetita ahí, ¿no es cierto?, con baño, ¿sí? Si no, ahorita los camiones andan por todos lados, atropellándose. ¿Será rentable? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de buscar proyectitos, tampoco es que sean así tan grandes, para que hagamos un práctico de rentabilidad de proyectos. Eso se llama, hoy que está muy, muy, muy en boga, ¿no es cierto?, la ley que ha salido de la alianza público-privada. Entonces viene un privado y le dice, ya, yo voy a hacer el bulevar, me lo das el bulevar, yo voy a construir, me lo das por 30 años, yo voy a hacer restaurante, voy a hacer autotodo, autofarmacia o lo que sea, y me lo das por 30 años. Yo construyo como privado, no te cobro un peso. No se transfiere propiedad, la propiedad sigue de la alcaldía, y después de 30 años se le devuelve. Y después de 30 años la alcaldía dice, bueno, ahora yo lo voy a licitar en concesión de nuevo, alianza público-privada. Ah, ¿y a quién se lo doy? Al que me dé más mensualmente. Entonces, ha salido recién, yo les pido que busquen la ley de alianza público-privada. Tiene unas complicaciones bien
Bien, hay temas ahí complicados. Yo he hecho un análisis de esa ley y el reglamento. ¿Por qué? Hace muchos años, el año 98, se hizo la ley de concesión de obras públicas de transporte. Yo fui el coordinador de esa ley. O sea, una concesión para carreteras. En Bolivia no da porque hay poco flujo, pero en otras partes, Chile, Colombia, Ecuador, han concesionado muchas carreteras con peaje. El privado cobra el peaje y la mantiene, la construye y la mantiene. Aquí puede dar para mantenimiento. ¿Sí? Entonces, trabajamos 2 años, un grupo de profesionales, yo era el coordinador, ¿no es cierto? Conseguimos de la Corporación de Bienes de Fomento $200,000 que nos donen y trabajamos 2 años, ¿no es cierto?, para hacer dentro del Ministerio de Obras Públicas. Hicimos la ley. Para hacer esa ley, obviamente, cero experiencia en el país, cero experiencia en el país. Yo viajé a Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Ecuador, creo, a ver las leyes de concesión de obras públicas de transporte. Hicimos la ley. Y cuando se iba a inaugurar esa ley por primera vez con el proyecto Motacosito Puerto Bush, un ferrocarril que llega hasta el puerto soberano, salida soberana al mar en Puerto Bush, se iban a presentar las propuestas de ese estudio que les mostré anteriormente. Y bueno, una semana antes don Evo Morales lo canceló. Y la gente se gastó $5 millones el privado en hacer ese estudio. Y ahí está congelado. Por el concepto ideológico, ¿no es cierto?, que el privado no. Incluso hay parte en la constitución política del Estado que prohíbe algún tipo de concesión. Hoy por hoy, es una de las mejores soluciones para salir de la crisis económica, las concesiones. Y se van a ir dando, ya hay una ley, ya se están trabajando algunos proyectos en el municipio. ¿Sí? Entonces, para hacer un contrato de alianza público-privado, hay que hacer esta evaluación completa. Nadie se va a meter a hacer una evaluación si es rentable o no es rentable, ¿no es cierto?, ponerle una tapa al canal Isuto y alquilar locales. Hay que hacer el estudio de inversión. Entonces, estamos en un momento interesantísimo, que van a empezar a aparecer las alianzas público-privadas. Y para hacer una alianza público-privada hay que hacer todo este estudio de inversión. Entonces vamos a elegir algunos proyectitos, ¿no es cierto? Quizás algunos temas de demanda no lo vamos a poder estimar. Y bueno, haremos algunas estimaciones muy gruesas, pero el tema es que entendamos toda la metodología para hacer un proyecto. Eso es bueno. Muy bien. Vamos, sigamos con nuestra teoría. Vamos en la toma de decisiones. ¿Sí? Nosotros siempre estamos tomando decisiones. Y obviamente no hacemos un proyecto de inversión. ¿Sí? Y por supuesto, hay decisiones que tomamos que son algunas buenas, otras malas. Y depende de qué. Depende del entorno, depende de la información que tengamos y depende de nuestra capacidad de razonamiento. Porque ante 2 situaciones iguales, 2 personas pueden tomar 2 decisiones diferentes. ¿Sí? Entonces, siempre, ¿no es cierto?, alguna decisión, siempre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a afectar el futuro. Toda decisión afecta el futuro. ¿Sí? Y siempre existe la posibilidad de elegir a cuál de cuál decisión tomar. ¿Sí? De lo más mínimo. ¿Sí?
Entonces el entorno tiene mucho que ver. ¿Sí? El entorno tiene mucho que ver. A mí me ofrecen 2 trabajos y no puedo hacer más que uno. Tengo que tomar una decisión. No puedo hacer los 2. Entonces a cada rato estamos tomando decisiones. Y muchas veces las decisiones, ¿no es cierto?, tienen que ver, ¿no es cierto?, con la situación del entorno. Y por eso la ingeniería económica tiene que ver con el entorno económico, ¿sí? Y para eso, ¿no es cierto?, no hay que ser ingeniero técnico. Tomar decisiones de otro tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las circunstancias de trabajo en algún momento van a tener que dejar el cálculo, digamos, ¿no es cierto? Pero van a seguir en la ingeniería, ¿no es cierto?, administrativa, financiera, planificación, ordenamiento, ¿sí? Entonces, a ver, les doy un par de ejemplos. Muchas veces están ustedes en una institución pública, buen ingeniero. Este ingeniero, ¿a qué se dedica? Este ingeniero se dedica a hacer pliegos de especificaciones, cómputo, presupuesto. Buenísimo. Lamentablemente la estructura, llamémoslas salariales, en las instituciones públicas son por rango, no por capacidad. No me pagan por capacidad. Me pagan porque yo soy profesional nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y muchas veces este ingeniero se merece mejor. Y dice, ya, vas a dejar de ser ingeniero nivel 1. Que debe estar, no sé en cuánto estar ahorita en las instituciones públicas. 7.000, 8.000 bolivianos. Y no va a ganar más como ingeniero. ¿Por qué? Porque está en un escalafón de categoría. Entonces lo vamos a llevar de jefe. Va a ser director de costos ahora. Muy bien. Y muchas veces no tiene la pasta para hacer gerenciamiento. Y capaz que se transforma y se frustra, ¿no es cierto?, haciendo mal cosas, no muy bien, porque su capacidad está en la parte técnica. Pero a efecto de que mejorarle, ¿no es cierto?, su sueldo, y después va a ser director, después va a ser secretario de Obras Públicas y después capaz, ¿no es cierto?, secretario general. Y deja de ser un buen técnico. Entonces, el tema está en función de las capacidades y qué hacer. Y muchas veces uno se enfrenta a cosas, ¿no es cierto?, de grandes tomas de decisiones. Y si uno no conoce el entorno, no conoce las políticas de Estado, no conoce la economía general del país, ¿cierto? ¿Cómo anda? ¿Por qué anda? ¿Cuánto es la inversión pública? ¿Cuánto es la inversión privada? ¿Cuáles son las tasas de crecimiento? ¿Cuáles son las inflaciones? ¿Cuáles son? ¿No es cierto? Por lo tanto, lean, ¿sí?, la parte económica, financiera, política, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener elementos de toma de decisión. A mí, estando de asesor del Ministerio de Obras Públicas, me tocó durante 3 años llevar el tema de los corredores de integración del país. Y tenía que ir a los otros países a discutir el tema de los corredores. Eso es planificación. Solito a veces me acompañaba el embajador, pero hay reuniones con los ministerios de Obras Públicas de los otros países. Y había que tomar decisiones de país, ¿sí?, técnico-administrativa de planificación. Entonces ustedes no pueden pensar en hacer proyectos de inversión si no tienen un contexto, ¿sí?, de la economía general del país, ¿sí?
¿Cuánto cuesta el fierro? ¿Cuánto cuesta el hormigón? ¿Sí? ¿Cuáles son las cantidades de cuánto fierro se consume en el país? 400.000 toneladas. ¿Cuánto consume Santa Cruz? Más o menos la mitad. Y fíjense cómo empresarios han puesto una fábrica de acero en Santa Cruz, que tengo una vista. Y obviamente va a acaparar el mercado, porque antes se traía fierro de Brasil y de Perú. Y esas fábricas, ArcelorMittal es una de las fábricas más, tiene la mayoría de las fábricas de acero del mundo. Pero no va a poder competir, porque antes tenía el 90% del mercado, 80% del mercado. El otro resto lo tenían las otras empresas, la empresa peruana. Hoy Las Lomas, fábrica de acero en Santa Cruz, va a regular el mercado. Va a regular el mercado. ¿Ustedes sabían que hay una fábrica de acero en Santa Cruz? Y en calidad, ingeniero, ¿qué tal? La misma o igual o mejor calidad. Además tiene una fábrica, la fábrica, los equipos que tiene son de última generación. Ingeniero, ¿no le veta por Portachuelo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, la conozco, he visto, he pasado por ahí. Esta metalúrgica, la Loma. Yo he estado ahí un poco viendo de que se construía la fábrica, ¿no? Una relación de unos trabajos con la gente de la Loma. Y la he visitado 3 veces. Y he pasado por todo el proceso de control de calidad. Es una maquinaria de última tecnología. De la última tecnología que hay en Sudamérica. Son italianas los equipos. Entonces, nadie va a invertir 100 y pico, 100, no sé, son 130, 170 millones de dólares para arriesgarse a sacar, ¿no es cierto?, un fierro de mala calidad. Imposible, pues, ¿no es cierto? Y además se lo exigen, ¿no es cierto?, un control de calidad. La gente italiana va a estar 1 o 2 años haciendo controles de calidad aquí. Control de estiramiento, control de corrugado, control el laboratorio que tiene es impresionante, máquina universal, es impresionante. Y un control de calidad. Automáticamente de vez en cuando aparece una barra en el laboratorio que se la manda por una cinta transportadora y le da el pedazo de barra para que hagan los ensayos de laboratorio. Muy buena calidad, muy buena. Y bueno, hoy la mayoría compra ese acero, porque además está haciendo buenas conferencias. Imagínense traer el fierro desde Brasil. El costo de transporte, ¿no? Y el costo, ingeniero, el costo, porque por ahí compensa, digamos, no sé, por ahí es más caro. Debería ser más barato por lo que se hace acá, ¿no? Pero, ¿cómo está eso? Está bien. A ver, antes de la pandemia estaba en $800. Con la pandemia, que todavía no estaba la fábrica, el acero se fue a 1.000, 1.200, 1.500 dólares la tonelada. Ahora, el que más o menos regula el mercado es la Loma. Supongamos que a él le cueste $500 la tonelada. No lo va a vender pues a 500, ¿no es cierto? O a 550 ganando algo. Va a vender a lo que está en el mercado, capaz que a 900. Porque ¿de qué está haciendo acero la Loma? La Loma está haciendo acero por ahora, ¿no es cierto?, de chatarra. Tiene cerro de chatarra que ha gustado durante muchos años. Hay unos cerros tremendos de garrafa, por ejemplo, que la fundan. Y después, si necesita más, va a importar palanquillas. Palanquillas son unas barras de unos 15 centímetros cuadrados de acero, ¿sí? Y así empezó, trayendo palanquillas solamente. Pero ya con chatarra ya tiene toda la producción, desde la chatarra, ¿no es cierto?, alcovoltaico, todo, hasta, ¿no es cierto?, los fierros. Obviamente tiene menor costo,
¿Cuánto cuesta un transporte? ¿Tienen idea cuánto cuesta un transporte? Un camión que transporta ripio, ¿cuánto me cobra? Depende de los cubos. No, por cubo. Ah, por cubo. ¿Cuánto Camión, cuesta el transporte por cubo, digamos? ¿Solo el transporte? Solo el transporte. El transporte es lo más caro, güey, porque el material es el barato. El transporte es caro, si no me equivoco. Está en 10 centavos de dólar por metro cúbico por kilómetro recorrido. Sí. Así, imagínense traer acero desde Brasil. Obviamente el ferrocarril es más barato. Entonces se está ahorrando el transporte, pues, ¿no? Y eso es muy ahorro. Entonces, esas son las cosas, jóvenes, que ustedes tienen. Aprovechen el tiempo en su universidad para leer economía, para leer la realidad nacional, y no que el día de mañana salen ingenieros y se encuentran con una realidad que nadie se las contó. Que nadie se las contó. ¿Sí? Y obviamente el sector privado no paga por escalafón docente. El sector privado paga ¿por qué? Por conocimiento. Por conocimiento. Yo he tenido experiencias muy interesantes con alumnos que han hecho pasantía, y yo los he llevado a las empresas a hacer pasantía, ¿sí? Antes de salir. Hoy son investigadores natos. El otro día, ustedes saben, yo estuve muy enfermo, y me visitaron 4 o 5 alumnos, y me trajeron una placa de reconocimiento. Y me decía uno hace unos días, me dice, usted no sabe lo que me cambió la vida haber hecho la tesis con usted. Me cambió la vida. ¿Dónde trabaja? Entre G20, es una de las empresas más grandes del mundo de desarrollo de software de estructura. Y desarrolla un software de estructura por Estados Unidos. ¿Dónde trabaja? Aquí en Santa Cruz. Aquí está una de las sucursales de la empresa. Y dice que forma parte de un equipo que están desarrollando, quizás pueda ser el mejor software de cálculo de estructura. Fue mi ayudante, hizo tesis conmigo, y después yo lo metí a hacer práctica en empresa. Y de eso son como 7. Que además nos juntamos, ¿sí? Además juntamos. Dice, yo estoy investigando esto, yo estoy investigando otro. Compartimos investigación. Es impresionante el conocimiento que se agarra, porque cada uno transmite, y son investigadores natos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el mayor sueño de un docente? ¿Cuál creen que es el mayor sueño de un docente? ¿Qué creen? Para mí es el mejor sueño que el alumno supera al maestro. Y este grupo, impresionante, impresionante. ¿Sí? Casi todos han sido mis ayudantes, casi todos han hecho tesis conmigo. Y el promedio de sus tesis es 97.5. Casi todas han sido tesis de 100 con un tribunal que a veces no sabía qué preguntar. Pero algunos empezamos su tesis en 4º semestre. 4º semestre empezamos su tesis. Y se le cambia el chip. Se le cambia el chip del razonamiento. Yo investigo todos los días, yo estudio todos los días. Si puedo, ¿no es cierto?, 1 hora por día. Y este grupo, ¿no es cierto?, es un grupo, ¿sí?, que transmitimos el conocimiento, nos juntamos de vez en cuando. Ojo, y el más antiguo ha rendido su tesis hace más de 20 años. Los demás son más jóvenes, hace 10, 12 años que han rendido su tesis, pero el mayor, ¿no es cierto?, rendió su tesis hace 20 años. Entonces, y no es nada más decir, pensar en el QL cuadrado sobre 8, ¿no es cierto?, de cálculo de estructura. El tema, sobre todo este tema de ingeniería económica, tiene que ver mucho con el transporte. Tiene que ver mucho con la realidad nacional. Porque tengo que tomar decisiones para plantear con mi dato
¿no es cierto? Y tengo que hacer, yo digo, ¿no es cierto?, algo de futurología, qué es lo que va a pasar más adelante. Pero si yo no tengo información de la histórica del fierro, ¿no es cierto?, cuánto ha cambiado en los últimos 20 años, o cuánto se importa de acero. Yo tengo información cuánto se importa de acero de todos los países que vienen acero del mundo hacia Bolivia y Santa Cruz. ¿Sí? ¿Dónde? Cádiz, comercio exterior, ¿no es cierto? Y cualquier cantidad de estadísticas. El Instituto Nacional de Estadística, que es una estadística, y la realidad nacional. Ok, sigamos. La toma de decisiones competentes es una actividad que consta de dos partes. La generación de todas las alternativas opcionales de acción que la situación requiere. Nuevamente estamos viendo que no tenemos que ver un solo proyecto. Lo que tenemos que ver son las alternativas. Tengo que plantear alternativas y empezar a desechar, ¿no es cierto?, para quedarme con las mejores. ¿Sí? Ahora, por supuesto que no todos los problemas, ¿no es cierto?, se definen con un proceso de toma de decisión. ¿Sí? Es necesario madurar, ¿no es cierto?, y volver hacia atrás y volver a repasar, ¿no es cierto?, en qué situación me encuentro, para conocer realmente los objetivos, que es lo que quiero lograr. En la vida real, dice, necesariamente lleva una presentación tan ordenada como lo que se sugiere en el proceso de toma de decisiones. Obviamente aquí, cuando hacemos un proyecto de inversión, hay metodologías que están bien regladas, como hemos visto. Hay que hacer esto, las inversiones, los ingresos, la distribución, las proyecciones, la proyección de los ingresos, etcétera, etcétera. Están los pasos a seguir. En cambio, en la vida real, nosotros a cada rato tomamos decisiones, ¿no es cierto?, sin hacer ningún estudio. Hay gente que es muy hábil para los negocios y toma decisiones, le va bien. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tiene instintos de negocio. En ingeniería está basada en 9 elementos, y estos elementos pueden ser auxiliares de la toma de decisiones. ¿Cuáles son los elementos que en la ingeniería, ¿no es cierto?, nos hacen, ¿no es cierto?, tomar decisiones? Reconocimiento del problema. Si yo no conozco el problema, ¿a qué le voy a dar solución? ¿A dónde quiero llegar? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los metas y el objetivo, ¿no es cierto?, de los cuales, a dónde yo quiero llegar? Si no sé a dónde quiero llevar, ¿no es cierto?, ¿cómo voy a buscar caminos o alternativas? Yo quiero saber si este proyecto es rentable. Ya, ok. Ya, yo quiero una fábrica de hamburguesas. O yo quiero hacer un edificio. Voy a comprar un terreno, lo voy a tirar a una casa vieja y voy a hacer, ¿no es cierto?, 4 departamentos. Esa es mi meta, ese es mi objetivo. Nuevamente, fíjense cómo esto se correlaciona con los principios, la información. Yo les mostraba el otro día que esto significa el estudio de mercado. Si yo no hago estudio de mercado, ¿no es cierto?, ¿a dónde voy a ir? Hoy, por ejemplo, un estudio de mercado me dice que es preferible hacer vivienda que oficina. ¿Y por qué? Porque el tema de la pandemia hizo que la gente trabaje desde su casa. Y muchas empresas siguen con teletrabajo por producción. El contador trabaja en su casa. El ingeniero que calcula, ¿no es cierto?, trabaja en su casa. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, que yo estoy con una fiscalización de ese edificio, un edificio bastante grande. No puedo salir. Yo tengo un proceso de recuperación bastante largo. Prácticamente estoy empezando a aprender a caminar de nuevo, ¿no es cierto?, porque 40 días de internación, pedí masa muscular, no puedo pararme solo, tengo que apoyarlo. Entonces yo le voy a tirar 2, 3 meses que no voy a poder salir a caminar. ¿Y qué hago? Virtual. Y es un proyecto grande,
¿no es cierto?, que intervienen una empresa constructora, 2 empresas especializadas que además trabajan, que son de la Argentina, ¿sí? Y otra empresa de otra parte de la especialidad que trabaja en Chile. Y nos reunimos día por medio y vemos por videollamada, ¿no es cierto? Llevamos la obra. Obviamente lo que me estoy perdiendo es obra a obra, ¿no es cierto? Bueno, ahí tengo ingenieros que me hacen esa parte. Entonces, oficina, había que cambiar el concepto de la oficina. Y el concepto del departamento también, porque si seguiría la pandemia, o sea, ustedes saben que con la pandemia ha sido grave, pues, ¿no es cierto? Imagínense una familia con 2 hijos, 3 hijos, mínimamente tenían que tener celulares para pasar clases virtuales. Ustedes mismos, si yo le hago una encuesta a ustedes, ¿cuántos tienen computadores? ¿Cuántos ven la clase por teléfono, por el celular? Yo me atrevo a decir, ¿no es cierto?, que no pasa más del 50%. Mite. Yo la he hecho la estadística en varias materias. Y muchos de ustedes están viendo en el celular la clase. Obviamente que es una incomodidad. Imagínense isostática 1, ¿no es cierto?, viendo un polígono funicular o fuerza en el celular. No puede. Y tener clase, o tenían que tener 2 computadoras, 3 computadoras en la casa, que no se las puede tener, ¿no? Tampoco son baratas. Pero además tener un lugar. Entonces, hoy los arquitectos ya piensan, no, un lugarcito, un escritorito, aunque sea pequeño, porque muchos están pasando la clase, ¿no es cierto?, en su comedor, en su dormitorio, ¿sí? Entonces, fíjense que el entorno ha hecho, ¿no es cierto?, que incluso los diseños de viviendas puedan cambiar, o los diseños de oficinas más pequeños. Entonces, la recopilación de información, el estudio de lo que se llama la demanda, que normalmente lo hace el economista, ¿cierto? No es sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entran muchas alternativas. Y después, ¿no es cierto?, hacer un análisis de las alternativas factibles. ¿Por qué? De las alternativas que yo tengo, ¿no es cierto?, tengo que ver cuál es la más factible. Elección del criterio para juzgar una alternativa. Eso es como yo voy a tomar examen. ¿Qué preguntas me hago para poder evaluar cuál es la mejor alternativa? Y si me equivoco ahí, capaz que estoy evaluando mal. Entonces necesito, ¿no es cierto?, criterios para jugar la alternativa. En este caso, nuestros parámetros de TIR ¿no es cierto?, van a ser los criterios de evaluación. Fíjense esto de interesante. Construcción del modelo de interrelaciones, que es lo que les quería mostrar con el ejemplo. Ahí hay, como en el ejemplo ese del estadio, no sé cuántas son, 20 tablas, pero que absolutamente todas están interrelacionadas. No puedo decir, este valorcito no me afecta a esto. No, todo está relacionado. Porque al fin de cuentas, esos valores de TIR, del TIR y del BAN, dependen de una fórmula que depende del monto de la inversión, de la tasa de interés, del plazo del proyecto, ¿no es cierto?, del periodo de gracia. Son 4 o 5 variables que están totalmente interrelacionadas. Entonces yo no puedo dejar temas sueltos y decir, no, ya los ingresos del IVA son 2 millones. Y si después varió algo, el monto varió, no, el IVA es diferente. Tiene que estar absolutamente todo interrelacionado. Predicción de los datos, de los resultados. Predicción de los datos, los resultados. Si yo tengo que, como muchas veces le decían isostática también, hay que oler, hay que sentir la estructura.
que hay que sentir más o menos hacia dónde voy. Porque la predicción de los gastos es lo que me va a dar un análisis cualitativo, si estoy bien. Hoy por hoy la generación de ustedes agarra un software del CIPECAT, ¿no es cierto? Mete, modela la estructura, clic, enter y tiene los planos con los fierros. Y después si uno los mira, dice, aquí algo está mal. Ustedes ya han pasado isostática 2. ¿Qué vieron isostática 2? Vieron esfuerzos, ¿no es cierto? Nosotros que tuvimos que hacer los esfuerzos a mano, ¿no es cierto? Realmente la olemos la estructura. Ustedes no. Ustedes seguro que no. No meten un software y alá lo que dice el computador. No hacen análisis de predicción. En cambio, a mí me sale, yo miro las cargas, ¿no es cierto? Y miro el diagrama y me doy cuenta si está bien o está mal. Me doy cuenta, me duelen los ojos, salta, ¿no es cierto? Que algo está mal. Y uno revisa, seguro que metió un dato mal. Ustedes no. La generación de ustedes, ¿no es cierto? Lo que le dice el computador, eso es. No hacen predicción del resultado. No lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen la máquina. En cambio, nuestra generación, que ya nos vamos a ir dentro de poquito, hemos tenido la suerte de pasar por una ingeniería muchísimo más dura en cuanto a estudiar teoría, ¿no es cierto? Fórmula. Había que demostrar las ecuaciones de 8º grado, ¿no es cierto?, para resolver el resalto de un dique, por ejemplo. Y había que desarrollarlo. Hoy lo meten en un software, listo, ya. Está bien, y no analizan el resultado. Acá en la ingeniería económica, que mucho hay que predecir. Y obviamente, ¿no es cierto?, después de hacer la alternativa, elegir la mejor. Y después, post-auditoría de los resultados. ¿Qué es post-auditoría? A ver, veré los resultados y veré si hay compatibilidades, se ve si son racionales, se ve, ¿no es cierto?, si los resultados, ¿no es cierto?, tienen relación con los datos, si hay consistencia. Eso es una post-auditoría de los resultados. ¿Okay? Pregunto sobre esto. ¿Se entienden? Creo que está claro, ¿no? ¿Sí? Que estos son los elementos que pueden ser auxiliares para la toma de decisiones. Acá hablamos de toma de decisiones, ya, ¿con qué cosa tengo que tener en cuenta para tomar la decisión? Estos son parámetros que voy a tener para tomar decisiones. Cada dólar que se gasta tiene intención de gastar, o que no tiene, se convierte en la base de una forma de decisiones económicas. A ver, le voy a tratar de hacer un gráfico. Chiquito, pero está bastante feo. Voy a hacer acá más chico. Aquí voy a poner plata. ¿Ok? Voy a poner plata. ¿De qué? De estudios. Y aquí voy a poner plata de construcción. ¿Ok? Y esto tiene una relación más o menos así.
Es una curva así. Más o menos. ¿Qué quiere decir? Mientras más plata yo invierta en estudio, voy a tener menos costos de construcción. Si yo invierto poca plata en estudio, seguramente que voy a tener más costos de construcción. Seguro. Seguro, seguro. Y eso un cliente no lo entiende. No, ingeniero, uno le dice al cliente, bueno, vamos a empezar con los estudios hoy. No, ingeniero, pero si es una casita, nomás son 2 plantas. No, hagamos, ¿cuánto cuesta el estudio de suelo? No, te va a salir unos $2,000 el estudio de suelo. No, pues esos son altos ladrillos. Usted nomás ingeniero, pues, no sé, usted sabe, usted conoce. ¿Qué hace el ingeniero irresponsable? Dice, bueno, no vamos a hacer estudio de suelo. ¿Ok? Pero cuando hace el cálculo, ¿qué va a hacer? Se va a cubrir, pues, ¿no? Y en una de esas, ¿no es cierto? El suelo tiene 1 kilo por centímetro cuadrado de resistencia y le pone 0,7, 0,5. Obviamente que las fundaciones le van a salir más grandes. Pero el inversionista está feliz de la vida, porque este es un ingenierazo. Me ahorró el estudio de suelo. Y no sabe que está gastando 3 o 4 veces más en fundación. Entonces, y esto es para siempre. Mientras más estudios hagamos, seguro que vamos a encontrar alternativas, mejores soluciones. Seguro. Por ejemplo, cae a la empresa, yo trabajo en una empresa constructora hace unos años, empresa constructora de constructores en general, pero especialista en fundación. Entonces viene el cliente y dice, mire, tengo este terreno aquí quiero hacer mi edificio. Ya, ok. Quiero que me haga los estudios del suelo, ¿no es cierto?, para hacer el cálculo estructural. El ingeniero de la empresa de muchísimos años de experiencia, una empresa que tiene 50 años, le dice, ¿sabes qué? Esos terrenos que tienes ahí son bien malos. Te van a salir unas estructuras de fundaciones muy. ¿Qué hago? Al final se le aconsejó que más o menos por el mismo valor o la misma distancia, ¿no es cierto?, se consiga otro terreno. Lo vendió el terreno y compró otro terreno más o menos a la misma distancia y se ahorró plata. Pues le iba a salir carísima la fundación. Nosotros tenemos un nivel freático muy alto. Otra anécdota, si quieren. Viene un inversionista que iba a hacer un edificio de cuánto era, de 133.000 metros cuadrados. 133.000 metros cuadrados. Manzana 40 tiene 90 y pico, para que se dé una idea. Y lo planteó con 2 subsuelos. Eran unos ecuatorianos. Y se le dijo, oye, unos pilotes de 1,20 m de diámetro, costaban, no sé si 6, 7 millones de dólares a la fundación. Y el especialista de esta empresa, solamente mirando los planos, le dijo, yo te la hago las fundaciones por la mitad de precio. ¿Por qué? Por la tecnología. ¿Por qué? Porque conoce muy bien el suelo. ¿Por qué? Porque sabe que haciendo más estudios va a tener más alternativas. Entonces, eso es, ¿no es cierto?, la elección de alternativa, predicción de resultados. Por lo tanto, no lo entiende normalmente el inversionista. Dice, no, me está haciendo gastar plata. Bueno, menos estudio, el día de mañana, ¿no es cierto?, capaz que las cosas salen más caras. ¿Ven? Sigamos.
aquí está hablando nuevamente, ¿no es cierto?, de tomar las decisiones económicas. Seguir con la práctica actual y rechazar todas las alternativas, las que conozca y las que no conozca, por no haberlas buscado. De nuevo, hay que buscar alternativas. La mayoría de los ejecutivos estarán de acuerdo que en la decisión de aprobar una erogación de 40.000 para comprar una nueva máquina es un ejemplo típico de una decisión económica, pero no podrá considerarse como una decisión económica acertada a menos que haya examinado toda la, se haya incluido todos los elementos de costo de ingreso. Los principios y las técnicas de evaluación se acorden. Nuevamente, ¿no es cierto?, volvemos a los principios y a las técnicas, ¿no es cierto?, que nos dicen acá, ¿no es cierto?, con cómo evaluar alternativas. ¿Sí? Generación, esto dice lo mismo. Selección entre materiales, diseño y proceso. Esto en un proyecto de inversión, ¿no es cierto?, es básico. ¿Qué voy a hacer con los materiales? Aquí habla, por ejemplo, de operaciones de una planta, pero una planta industrial, ¿sí?, tiene que tomar conocimiento de los materiales, las instalaciones, la capacidad, etc. En una construcción mismo, pues, ¿no es cierto? ¿Qué material voy a usar? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más barato? ¿Hacer un pavimento rígido o un pavimento flexible? Gran decisión, ¿sí?, el uso del material. Hasta ahorita los técnicos no se ponen de acuerdo. Porque un pavimento de hormigón, ¿no es cierto?, me va a durar 20 años casi sin mantenerlo. Excepto lo que hacemos aquí, pues, ¿no es cierto?, en Santa Cruz, que la alcaldía muchas veces le tira el pavimento y no hace el cambio de suelo, y están 2 o 3 años y todos los pavimentos están rajados. Pero si se hace un buen pavimento de hormigón, ¿no es cierto?, me tiene que durar unos 20 años con poco mantenimiento. Pero si hago un pavimento flexible de asfalto, tengo que mantenerlo cada 2, 3, 4 años, dependiendo del tipo de pavimento que ponga. Entonces no es cuestión de decir ya este material es más barato que este, no, y en el tiempo el mantenimiento. ¿Sí? Lo mismo, como dice aquí, sucede con la fábrica, ¿no es cierto? Obviamente voy a comprar un repuesto trucho, voy a comprar un repuesto original. Usted decide. Obviamente muchas veces las decisiones son mal económicamente, que el original me va a durar más, o si no voy a tener que comprar tres veces lo mismo, ¿no es cierto? Pero muchas veces, bueno, no hay dinero. Pero la elección del material es muy importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Paredes de ladrillo o paredes de drywall que se usa ahora? ¿No es cierto? Cartón prensado, con chapa. ¿Qué es mejor? ¿Qué me va a hacer más económico? Cuidando, obviamente, el tema de transmisión de calor, ruido, etcétera. Que hoy esos tipos de materiales funcionan muy bien. Y mucha gente cree, porque es un material, ¿no es cierto?, de una chapa con cartón prensado. Dice, no, aquí se escucha el ruido del vecino. Y no es así. Hay materiales que son más acústicos, ¿no es cierto?, y más que no dejan transmitir el calor térmico que el ladrillo. Son más limpios, son más rápidos, y muchas veces a nivel de material es más caro, pero yo voy a hacer en el mismo tiempo 3 veces, por lo tanto la mano de obra es menor. Y si yo estoy queriendo hacer un edificio de departamento para vender, ¿no es cierto?, tendré que elegir, ¿no es cierto?, el material. Diseño. El diseño, hoy por hoy, hay arquitectos muy especializados para sacarle el jugo hasta el último metro cuadrado. Obviamente cumpliendo las normas de
de ergonomía, de espacio, ventilación, aireación, iluminación, bla, 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 bla. Pero aprovechan el espacio, porque cada metro cuadrado vale, ¿no es cierto?, para venderlo, o para alquilarlo, ¿sí? Entonces, y después el proceso. No es lo mismo hacer una casa que hacer 10 casas. Totalmente diferente el proceso. Cuando se hacen viviendas, 100, 200 viviendas, es una fábrica de vivienda. Entonces yo no puedo seguir con los mismos procesos como los que hago, ¿no es cierto?, cuando hago una casa. No puedo. Por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. ¿Cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado? De ladrillo adobito. ¿Cuántos entran? ¿Alguien sabe? No han visto cosas. Ya. Yo le puedo demostrar, yo he hecho unos programas, le puedo demostrar que depende del espesor de la junta. Y yo he probado con espesor de la junta de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros o emboquillado de 4 centímetros. Y me varía la cantidad de cemento desde 37 creo hasta 65 ladrillos por metro cuadrado. Y obviamente que el costo, ¿no es cierto?, es diferente. Si yo voy a hacer una vivienda, ya, digamos, ¿no es cierto?, voy a hacer junta de 2 centímetros. Pero si yo voy a hacer un barrio de 300 viviendas, yo voy a hacer un análisis de qué tamaño de ladrillo, ¿no es cierto?, y de espesor de junta es más barato. Y hay que plantear ahí, yo he hecho unos programas de maximización o minimización, como quieran, con mínimos cuadrados. Además, el Excel tiene una función que se puede hacer eso muy interesante, ¿sí? Y que yo le digo, bueno, yo quiero que el ladrillo varíe desde 27 hasta 30 centímetros de largo, 12 centímetros de espesor o de ancho fijo, porque es el espesor del muro, y desde 5 a 7 centímetros el alto del ladrillo. Y obviamente tengo que hacer unos cálculos, que no es lo mismo poner el ladrillo más alto y más bajo por la cantidad de mano de obra que me consume. Entonces, todo eso se programa. Y después se larga, ¿no es cierto?, un proceso de mínimos cuadrados. Y me va a decir, ¿no es cierto?, con los costos, me va a decir, mire, el ladrillo más barato tiene que tener 27 centímetros y medio de largo, me va a decir quizá, no sé, 6 centímetros de alto y 12 de ancho. Ese es el ladrillo más barato. ¿Y qué hago yo? Me hago fabricar ese tipo de ladrillo. Voy a hacer 300 viviendas. Y en 300 viviendas, si se me cae un clavo, tengo que levantarlo a recogerlo. Estoy haciendo, se me cayó media bolsa de clavo, ya está, pues, ¿no? Entonces, materiales, diseño y proceso. En un barrio de vivienda es un proceso, es como hacer fábrica, es como una línea de fábrica, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer aquí, excavando más allá, tengo que estar haciendo, qué sé yo, sobre cimiento o cimiento en el otro, en serie, producción en serie, ¿sí? Entonces, obviamente este documento habla más hacia el tema de tipo de fábrica, pero en la construcción lo mismo, al final una fábrica de hacer casa. Entonces, la selección de los materiales. Y a esto yo le agrego algo más, ¿no es cierto? Tecnología. Tecnología. Hoy muchos edificios ya no se hacen vigas, se hacen losas con ábaco. Bueno, hay todavía algunos irresponsables que hacen vigas planas, ¿no es cierto? Y eso para un sismo es catastrófico. Pero ya no se hacen vigas prácticamente. Se hacen vigas dentro de las losas, sí, pero el punzonamiento que se genera en las columnas se los hace con unos ábacos, que es una parte, ¿no
¿no es cierto?, de la losa, alrededor de la losa, que es hormigón macizo. Y después son nervios, o sea, losas nervuradas. Pero además de ser nervuradas, son postezadas. Postezadas con cable. Hay fierro, pero además hay cable, y después se posteza. Y ese es un sistema nuevo acá en Bolivia, ¿no? Pero ya se usa hace 4, 5, un poco más de años. Pero hoy, ¿no es cierto?, en los grandes edificios son losas postezadas. Y estoy seguro que en la universidad no les enseñan losas postezadas. Los programas analíticos de la universidad están sumamente atrasados. Por eso estamos haciendo el nuevo diseño curricular. Ya ahora en abril empezamos a hacer ya cada docente su nuevo programa de la materia, dentro de todo un estudio que viene de hace 2 años, a cargo ahí del ingeniero Ortiz, que es el director, ¿no es cierto?, de la parte académica, con la que se ha certificado, ¿no es cierto?, la carrera certificada en Mercosur. Y esas certificaciones, hay que mantenerla cada 5 años. Y si uno no va haciendo cambios, lo desertifica. Entonces, este tema del diseño y los procesos, cuando hacemos proyectos de inversión hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nuevamente nos lleva, ¿no es cierto?, a decisiones, ¿no es cierto?, que van a influir. En este caso de una industria de maquinaria en la mano de obra. En una industria de la construcción, también. Aquí hay un diseñador, ¿no es cierto?, de aluminio, acero fundido para la carcasa de un instrumento. Está hablando de una fábrica. Y pone, ¿no es cierto?, costo de la pieza despachada a la fábrica, ¿no es cierto?, costo de la pulida, etc. Y hace un análisis de por qué el material. Muchas veces el material obviamente es importado. Ahí tengo que tomar una decisión. Muchas veces por tiempo. Mucho material viene de la China, obviamente. Muchas constructoras hoy día se van a la China. Y se compran el piso, se compran los vidrios, se compra todo de la China. ¿Sí? Y obviamente hay que hacerlo con tiempo. Si ustedes ven Manzana 40, tiene todos unos vidrios afuera. ¿Sí? Y yo no puedo pues decir, a ver, me faltaron 20 vidrios, ¿no es cierto? No puede, hay que fabricarlo a medida. ¿Cuánto tarda? 6 meses entre fabricación y transporte. Entonces, el tema de elección de materiales también tiene que ver mucho con el tiempo, cuándo lo voy a utilizar, y eso tiene que ver con cronograma de obra, las compras, etc. Y eso da pues, resultados muy diferentes en el costo de la inversión. Selección de diferentes diseños y procesos, lo mismo, ¿no es cierto?, en función de los materiales, la forma, el tipo de producción, el tipo de construcción, ¿sí? Entonces, y como dice aquí, ¿no es cierto?, el diseño tiene un amplio campo de la economía, harto campo, porque las alternativas pueden ser muy grandes, ¿sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que estamos sobre la hora. Ya nos habíamos pasado. Uno me avisa. Que estaba interesante. Ingeniero. Esa es la idea. Esa es la idea. No es cuestión de leer, digamos,
sino que aquí lo voy a pintar donde nos estamos quedando ya. Porque si yo les digo lean el documento y no se lo explica, no van a entender algunas cosas. Justamente por eso les muestro ejemplos y después vemos hacia dónde vamos. ¿Okay? Entonces, en realidad, sigue algunos temas de decisiones. Terminen de leer el documento ya para la próxima clase, para que entremos al tema de planificación, que este es todo un temazo, el tema de planificación. Ahí les voy a dar una experiencia de planificación muy, muy, muy interesante, para que me entiendan mejor. Ok, jóvenes, ¿preguntas antes de irnos? No hay preguntas. Ok, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Adiós.